impulsar el proceso nacional de garantías. Un proceso que es el diálogo, la interlocución y la concertación del más alto nivel del movimiento de derechos humanos en Colombia, entre el movimiento de derechos humanos y las entidades del nivel nacional. Este proceso nacional de garantías desde el año 2009, podríamos decir, lo han venido impulsando más de 500 organizaciones en todo el país defensoras de derechos humanos. En ese sentido, es un proceso que es la expresión de la agenda política social del movimiento de derechos humanos en Colombia. Ese es un primer elemento. En ese sentido, el proceso nacional de garantías ha planteado 12 puntos de manera concreta. 12 puntos que se ha venido, podemos decir, adecuando institucionalmente para dar respuesta a esta agenda. Primer punto: debe existir un escenario nacional de diálogo e interlocución, que es la Mesa Nacional de Garantías, que se reactivó el 11 de julio, que teníamos previsto sesionar el 30 de noviembre, pero lastimosamente por temas internos de agenda del gobierno nacional no pudimos sesionarla el 30 de noviembre, pero estamos esperando poderla sesionar ahorita en el mes de diciembre. Segundo punto: que la Mesa Nacional tenga unas expresiones territoriales. En este caso, ¿cuáles son? Las mesas territoriales de garantías, como escenario de diálogo, interlocución y de concertación de la expresión del movimiento social de paz y del movimiento de derechos humanos, que hoy se ve representado en el departamento del Tolima. En ese sentido, hay un elemento importante, especialmente colegas de la institucionalidad. ¿Por qué el movimiento de derechos humanos y por qué el proceso nacional de garantías exige garantías para ejercer la labor en Colombia de defensa de derechos humanos? Porque claramente no existen garantías. Claramente no existen garantías. Y frente a ello, la Corte Constitucional se pronunció en el año 2023 a través de la sentencia unificada 546, en donde la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional para ejercer la labor de defensa de derechos humanos en Colombia. ¿Y qué quiere decir eso? Que como Estado colombiano no hemos sido capaces de frenar la ola de violencias contra personas defensoras y líderes sociales en Colombia. En ese sentido, la sentencia unificada ha establecido una serie de órdenes, entre ellas la orden número 20. ¿Y qué dice la orden 20? Que hay que poner en funcionamiento tanto la Mesa Nacional como las mesas territoriales de garantías. Y en ese sentido, la orden 20 es clara. Estas mesas tienen que sesionar por lo menos cada 3 meses. Es decir, que por lo menos cada 3 meses las entidades del nivel nacional, del nivel territorial y en diálogo con las organizaciones de defensa de derechos humanos, tenemos que encontrarnos, tenemos que concertar, tenemos que avanzar en un plan de trabajo orientados hacia la garantía de la labor de defensa en el departamento de Tolima. 3. El proceso nacional de garantías le planteó a Colombia que debe existir un plan de emergencia. ¿Y qué quiere decir un plan de emergencia? Acciones concretas, inmediatas, frente a la situación de violación de derechos humanos hacia personas defensoras de derechos humanos. En ese sentido, un plan de emergencia que se construyó, se formuló y se implementó en los primeros 100 días del gobierno nacional, del gobierno de Gustavo Petro. Pero la primera conclusión fue: no necesitamos un plan de emergencia, decían las organizaciones y plataformas de derechos humanos, necesitamos una política de Estado. En ese sentido, estamos avanzando en la formulación de la política pública de garantías como cuarto punto, una política pública nacional integral de garantías para la labor de defensa de derechos humanos, que esperemos que, de acuerdo a los tiempos que nos dio la misma Corte Constitucional, podríamos decir en enero del 2025, es decir, prácticamente a un mes. Quinto punto:
Debe existir en Colombia, lo han planteado las organizaciones y plataformas de derechos humanos, un programa integral de garantías para mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos. En ese sentido, hemos avanzado en la construcción de un plan de acción de este programa integral y que debe ser parte de esta mesa territorial su proceso de territorialización de este programa, de este plan de acción de carácter nacional. Sexto, debe existir un programa de seguridad y protección para organizaciones y colectivos, en lo que se conoce como el decreto 660. ¿Cuál es la apuesta del gobierno nacional? ¿Cómo aceleramos la implementación de este decreto 660 en el departamento de Tolima y que también tiene que ser discutido en este sentido? Séptimo, deben de existir protocolos departamentales para la garantía de la protesta social, para la garantía de la movilización social y política, de los procesos comunitarios, organizativos, populares, territoriales. Octavo, muchísimas gracias, debe existir un canal de respuesta frente a situaciones de riesgo, amenaza inminente de personas defensoras de derechos humanos. En el nivel nacional le llamamos chat de reacción inmediata, pero es importante ir pensando en el departamento cómo crear un canal de comunicación entre las personas defensoras de derechos humanos y sus procesos organizativos y la institucionalidad desde el nivel territorial, articulada con el nivel nacional, Jonathan, para atender las situaciones de riesgo y amenaza inminente que se presentan.